Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Bienvenidos a este su espacio, Siervos del Nuevo Pacto, producido por Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio. Muy agradecido con el Señor por permitirnos una vez más reencontrarnos alrededor de su santa palabra. Estamos transmitiendo en este momento en vivo y en directo a través de su plataforma de Facebook Live y también a través de su plataforma de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Les agradecería mucho si usted me retroalimentara en cuanto a la transmisión de esta señal, tanto en audio como en video. Hoy hicimos algunos ajustes y quisiéramos pues que todo salga a la perfección, si fuera posible, para la honra y la gloria del Señor. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad que nos da. Estamos todos los martes y los jueves con un tema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Eso es lo que estamos desarrollando martes y jueves. Hemos considerado en Ministros de la Palabra que es de suma importancia dedicar un buen tiempo de nuestras sesiones a conversar acerca de los acontecimientos que rodean, que ocupan todo lo que está sucediendo alrededor del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo al mundo. Es muy importante estar presentes con cada una de esas señales de Mateo capítulo 24, con las revelaciones que complementan que el apóstol Pablo recibió, lo que nos dice los diferentes apóstoles en el Nuevo Testamento, lo que profetizaron aquellos hombres piadosos de Dios en el Antiguo Testamento, lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Tenemos que estar preparados, listos, atentos, porque el retorno de nuestro Señor es inminente. El tema de esta noche lo hemos titulado Tiempos de Apostasía. Eso es lo que vamos a estar desarrollando. Les recuerdo que vamos a iniciar a partir de hoy un análisis de todas esas 10 señales que aparecen en Mateo capítulo 24, pero ahora lo vamos a hacer a nivel de detalle. Vamos a empezar en este momento con la señal número 1. Nos vamos a dar todo el tiempo para hablar acerca de la apostasía, para hablar acerca de falsos cristos, para hablar acerca de falsos profetas, de falsos maestros que pululan en nuestro siglo XXI y que fue la primera señal que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos y que para nosotros es tan importante identificar la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es un apóstata? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cuál es la magnitud del daño que están haciendo todos esos mentirosos doctrinales y que lo único que están provocando es que se pierdan muchos? Es ahí donde usted y yo entramos en una lucha, entramos en una batalla por la verdad. Aunque el mundo esté inundado de mentira, tiene que sobreabundar la verdad. Y para eso usted y yo somos llamados. Mateo capítulo 24 es el capítulo estrella que estamos analizando los martes y jueves. Nos dice el versículo 37, 38 y 44. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Usted y yo tenemos que estar muy atentos. Tenemos que tener todas esas señales, todos esos acontecimientos a flor de piel. Tenemos que estar muy vigilantes, tenemos que estar muy prestos, tenemos que estar enfocados en el servicio a Dios, porque la venida del Señor cada vez está más cerca. Vamos a abocarnos entonces a la señal número 1 que Jesús le dejó a sus discípulos y está relacionada con los falsos cristos, aquellos apóstatas
que van a engañar con grandes señales y milagros. Del capítulo 24 de Mateo, Jesús le dedica 6 versículos intercalados a este tema de esos falsos maestros. Dice Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5. Empieza Jesús diciendo: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y número 1, se harán pasar por mí y le van a decir a la gente: yo soy el Mesías, o ya ha llegado la hora. Número 2, van a usar mi nombre, y número 3, lograrán engañar a muchos. Jesús está haciendo una advertencia. La señal número 1 empieza Jesús diciendo: cuidado. Recuerden que las advertencias son para atenderlas. Jesús se toma la molestia, tanto nos ama, que nos quiere advertir de antemano. Aquí nadie va a ser desprevenido. A nadie lo pueden tomar por sorpresa, mucho menos a los hijos de Dios. Eso es lo que leíamos anteriormente. Si el creyente dice: es que aquel pastor me engañó, es que aquella ministra me engañó, es que aquel maestro de escuela dominical me engañó, es una mentira. Porque Jesús nos está diciendo, nos está advirtiendo que no nos dejemos engañar. En primer lugar, nos advierte de esa inminente apostasía que se va a ir incrementando previo a su regreso. Desde la época de los apóstoles, increíblemente todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. 26 libros del Nuevo Testamento, a excepción de Filemón, nos hablan de la apostasía. Nos hablan de los falsos maestros. Le estoy diciendo que casi el 100% del Nuevo Testamento, a excepción de una cartita pequeña del apóstol Pablo, a mí me habla de apóstatas, de falsos cristos, de falsos maestros, de falsos profetas. Si ya en la época de los apóstoles pululaban, Jesús lo había advertido, imagínese usted 2000 años después, estamos bombardeados a través de redes sociales, hasta en nuestra misma iglesia, como lo vamos a analizar ahora. Cuidado si no estamos teniendo apostasía. Ahora, Jesús nos advierte y nos clarifica. Es muy importante que usted en esta noche, si quiere tomar nota, tome nota. Sin embargo, ese material se lo obsequiamos gratuitamente. Usted lo puede accesar gratis, lo puede modificar, lo puede predicar. Entra a nuestro blog Ministros de la Palabra y accesa ese material, por si quiere poner atención y no escribir nada. Ahora, Jesús nos dice, dentro de lo que nosotros tenemos que ir reconociendo en cuanto a esas falsedades, es que estos apóstatas van a darle un mal uso a su santo nombre. Van a decir que vienen en nombre de Cristo. Muchos se van a llamar Cristos. En este momento tenemos hasta mujeres que se llaman Cristo encarnado en el cuerpo de mujer. Y tienen iglesias enormes y predican que ellas son Jesús encarnadas en un cuerpo femenino. Y si por si fuera poco, hay muchos charlatanes allá afuera que también se endilgan que son Cristo personificado en un ser humano. Jesús ya lo había advertido. Eso a mí como creyente no me asusta. Ya yo pasé por donde asustan. Si Jesús me lo advirtió, es para que yo esté atento. Pero también algo muy importante que Jesús me está diciendo es que usted y yo hoy en día y más que nunca tenemos que discernir los espíritus, discernir las palabras, discernir las intenciones para evitar ser engañados. Yo soy muy reiterativo que si hay algo que nosotros tenemos que hacer hoy en día es pesar todo contra la palabra del Señor. Hoy en día tenemos que ir a la Biblia. Hoy en día tenemos que pesar, no porque lo diga su pastor es la verdad absoluta. No porque su esposa sepa mucho de la Biblia es lo que ella diga. No porque sea el televangelista más pintado que aparece en las redes sociales con miles y miles de seguidores, porque él lo dice es verdad. Como decía mi abuela, N.O. Nel.
El mismo Jesús, en el versículo 11 del mismo Mateo capítulo 24, dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si fuera tan fácil como que estos hombres predican y no les creen nadie, perfecto, que sigan predicando, porque nadie les va a creer. Pero vean que Jesús está profetizando que muchos van a ser engañados. Más adelante vamos a analizar a nivel de detalle quiénes son los que se dejan engañar. Porque las advertencias de Jesús es para que no nos engañen. Y el que se engaña es porque voluntariamente así lo ha decidido. Y más adelante, en el capítulo 24 del Mateo, en el versículo 23 al 25, Jesús viene y nos dice: si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no le crean. Se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, van a realizar grandes señales, milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren, dice Jesús, que les advierto esto de antemano. Amado hermano, amada hermana, Jesús lo está avisando, lo está diciendo con tiempo. Y vean que algo que va a caracterizar a esos falsos maestros serán los milagros. Hay muchos hombres y mujeres que son falsos siervos de Dios haciendo milagros. ¿Y por qué? Porque Satanás también puede hacer milagros. En la época de Moisés, recuerde usted que cuando ese Aarón tira la vara y se convierte en serpientes, los hechiceros del faraón tiraron sus varas y también las convirtieron en serpientes. Satanás tiene mucho poder, no el poder que tiene Dios. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, y eso es algo que tiene que quedarnos claro en esta tarde-noche, es que Jesús no va a venir a hacer milagros. Yo no sé cómo concibe usted la segunda venida de Jesús. Hay gente que dice que habrá un despertar espiritual, que millones y millones van a venir al Señor porque habrá un movimiento del Espíritu Santo cual nunca antes y milagros portentosos y sueños y un montón de cosas. Perdóneme y discúlpeme, pero a mí la Biblia me dice totalmente lo contrario. Más adelante vamos a hablar acerca de lo que realmente será el mundo cuando Cristo venga por segunda vez. Pero Jesús no viene a hacer milagros. Jesús viene a emitir juicio sobre las naciones. El único que va a hacer milagros es el anticristo. El único que va a hacer milagros es el falso profeta. Todos con un poder autorizado que Satanás les va a entregar. Entonces, si usted lo que anda es buscando señales, buscando milagros, no es que en aquella iglesia es tan linda porque hay milagros todos los días, cuidado. Tenemos que hacer como los hermanos de Berea. Podrá ser Pablito, podrá ser Silas. Hay que pesar los espíritus, hay que olfatear. Decía mi abuela, tenemos que tener esa malicia indígena para ver qué es lo que nos están diciendo, si viene de Dios o si no viene de Dios. Vamos a empezar con el significado de lo que es la apostasía y de cómo reconocerla. Para empezar, un apóstata o la palabra apostasía es una palabra griega, es una palabra que significa desacato, significa definitivamente rebelarse. Si hay algo establecido y la persona se rebela contra eso que está establecido, eso es apostasía. Si hay una autoridad de parte de Dios establecida y el hombre y la mujer se rebelan contra esa autoridad, eso es apostasía. Si hay unas normas de fe y conducta a través de la palabra del Señor que han sido establecidas para que usted y yo como hijos de Dios las sigamos, y aparece algún hombre o alguna mujer desacatándola porque endilga que la cultura ha cambiado, que la Biblia se volvió obsoleta, que ya hay versículos de la Biblia que hay que borrarlos, eso se llama apostasía. Apostasía es abandonar la fe. Eso es un apóstata. Una persona que no quiere nada con Dios
Y como lo vamos a ver ahora más adelante, es fundamental que usted y yo como hijos de Dios, en primer lugar, reconozcamos a aquellos que nos predican o que nos están enseñando o que nos están evangelizando y que muy probablemente sean apóstatas. Muy probablemente usted esté asistiendo a una iglesia apóstata. Probablemente usted esté participando de un ministerio que es apóstata y ahora lo vamos a identificar. También es necesario hacer el reconocimiento de lo que es la apostasía y tener claro lo peligrosa que la apostasía es y el daño tan grande que la apostasía está haciendo hoy en las vidas de millones de personas. También tenemos que aprender a reconocer cuáles son esas formas o esos rasgos que caracterizan a las falsas doctrinas. Aquí no nos vamos a involucrar a estudiar doctrinas falsas. Yo en todos estos 40 años de ministerio, yo he aprendido que uno no tiene que perder el tiempo estudiando falsas doctrinas. A usted como hijo e hija de Dios no le tiene que importar lo que hagan otras sectas o lo que crean otras sectas o lo que comulguen otras sectas, sus edictos, sus palabrerías humanas, sus reglas carnales. Eso es algo que a nosotros no nos debe interesar. Lo que a usted le tiene que interesar es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, usted afírmese en lo que usted ha aprendido. Deje de perder el tiempo averiguando qué hacen los otros y por qué es que lo hacen, por qué no creen en Jesús, por qué si creen en Dios, por qué creen en una fulana, por qué creen en un sultano. Eso no es relevante. Lo relevante es que usted se afirme más en lo que ha creído. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, usted en primer lugar, refuerce lo que usted ha aprendido. Revise quién lo ha estado enseñando. Esa persona tiene autoridad para enseñarle. Esa persona es digna de confianza. Esa persona predica con su ejemplo. Timoteo. Y también usted tiene que tener claro desde cuándo usted ha estado aprendiendo. Usted no puede decir que usted es un creyente maduro si en estos últimos 40 años usted abre la Biblia una vez por semana. Es muy importante estar leyendo la palabra, estar reafirmando conceptos y buscar que le prediquen y le enseñen a aquellas personas que tengan la autoridad de parte de Dios para hacerlo. Y que cuando a usted le estén predicando desde el púlpito de su iglesia, desde donde sea, usted le pida al Espíritu Santo que le guíe en ese momento si la palabra que le están dando viene de Dios o no viene de Dios. Porque como lo vamos a ver más adelante, hay cosas que parecen, pero definitivamente no son. Cuando hablamos de apostasía, hay dos categorías muy interesantes y que ambas tienen un común denominador. La apostasía tiene ese común denominador en cuanto a que el apóstata es una persona que abandona la fe. Cuando usted abandona algo es porque usted creía antes en eso, usted antes comulgaba con eso, pero en determinado momento, por A o por B, usted ya no le creyó a eso, usted ya siente que no le llena su expectativa, usted siente como que está perdiendo el tiempo y lo abandona. Usted entra en un total desprecio porque aquello ya no le interesa, porque aquello no le llena su expectativa, porque aquello no le mueve las fibras de su corazón y por tanto usted lo abandona. En cuanto a la apostasía, unos lo que hacen es que modifican la verdad bíblica, tuercen las escrituras e inventan sus propias reglas e inventan sus propias normas. Lo que hacen muchos es que abandonan la fe, pero cogen la Biblia y la tergiversan, la acomodan para sus propósitos. Y de eso hay cualquier cantidad de falsos maestros, falsas maestras allá afuera con ese sistema. Hay otros que lo que hacen es que renuncian totalmente a la fe, no quieren nada
con Dios, no quieren nada con la palabra y se alejan de una vez y por todas y hacen una renuncia total. Puede que usted conozca apóstatas de un rasgo o de otro rasgo. Cuando vamos al libro, a la carta de Judas, el hermanastro de Jesús, Judas fue discípulo de Jesús y luego escribió una carta de un solo capítulo, pero es una carta tan importante que habla acerca de las mentiras doctrinales que andan allá afuera. Judas nos dice en el versículo 3 y 4 de su única carta: es preciso, dice Judas, escribirles para que, número 1, luchen y defiendan con firmeza la verdad que Dios una vez y para siempre dio a su santo pueblo. Algunas personas perversas se han infiltrado entre ustedes y afirman que como Dios es bueno, uno puede hacer lo que se le antoje. Y de esa manera niegan a nuestro amo y Señor Jesucristo. En apenas 2 versículos, el apóstol Judas nos dice tantas cosas tan importantes que no deberíamos pasarlas por alto. Usted tiene que aprender a reconocer el apóstata. Tiene que aprender a reconocer la apostasía. Tiene que tener mucho cuidado. Si usted está asistiendo a una iglesia con todos esos rasgos apóstatas que vamos a analizar, usted tiene que salir de ese lugar, porque tarde o temprano usted va a terminar siendo permeada y engañada con muchas falsas doctrinas. Lo primero que Judas a mí me dice es que hay una lucha constante. El creyente no tiene nada de relación con la apostasía. La verdad no tiene nada que ver con la mentira. La luz no tiene relación con las tinieblas. Dicho de otro modo, si yo soy creyente y yo creo en la verdad, porque la verdad está en la palabra del Señor, yo no debo tener ninguna armonía, ninguna coinonía con un apóstata o con unos apóstatas, con la apostasía misma. Y nos dice Judas que el creyente entra en una lucha contra la falsa doctrina y que usted y yo tenemos que tomar muy en serio este tema de la apostasía, arrollarnos las mangas y defender la verdad a muerte. Usted y yo estamos en una lucha constante. Nuestros hijos llegan muchas veces de la escuela, llegan del colegio, con unas ideas tan extrañas que les incorporan sus maestros, sus profesores, situaciones que tienen que ver con sexo, situaciones que tienen que ver con temas de género, situaciones que tienen que ver con un tópico de cosas que allá en las aulas los están engañando, y Satanás está utilizando la educación como un instrumento para engañar a nuestros niños y engañar a nuestros jóvenes. Y es ahí cuando nosotros como progenitores, ahí es ahí cuando nosotros como tutores de estos muchachos, tenemos que entrar en una lucha y decirle: no, Señor, no es como lo dijo tu profesor, no es como lo dijo tu mejor amiguita, es lo que dice la palabra del Señor. Por eso es muy importante instruir a nuestros hijos en la palabra, para que ellos por su propia cuenta puedan, hermano y hermana, defender la verdad donde quiera que se encuentren. Yo me acuerdo que allá por el año de 1981, si más no me acuerdo, en mi primer año de colegio, yo tuve una discusión tan grande con mi profesora de ciencias, porque ella empezó a enseñarnos en la clase de ciencias que el ser humano venía del mar a través de lo que se conocía como un plancton, y que iba teniendo una serie de mutaciones y deformaciones, y el hombre entonces en aquella época, inicio de la década de los 80, el hombre provenía del mar. Y yo había aprendido desde muy niño, y mi madre me lo había enseñado, y mi maestra de escuela dominical me lo había inculcado, que en Génesis decía que Dios es el creador del hombre. Y yo recuerdo que en ese día tuvimos una discusión grandísima, que yo creo que faltó poco
para que esa profesora me expulsara. Pero yo no iba a permitir, yo tenía 13 años en ese entonces, yo no iba a permitir que a mí se me engañara de una manera tan burda diciendo que el hombre había sido creado de la nada. Hoy en día, muchos de nuestros niños están recibiendo enseñanzas de las tinieblas que pareciera que son buenas, pero que definitivamente lo que están buscando es confundirlos, es enredarlos. Y es aquí donde usted y yo tenemos que entrar en una lucha. Usted tiene que cuidar lo que es suyo. Usted tiene que cuidar a su familia. Usted tiene que cuidar a su iglesia. Por eso la escuela dominical es tan importante. Por eso los devocionales en las casas son tan importantes. Por eso usted tiene que sacar un ratito y abrir la Biblia y sentarse con sus hijos y con sus nietos y leerlas, para que ellos puedan pesar contra la Biblia todas esas tonteras, todas esas estupideces que el mundo está bombardeando en este momento, y que lo que está logrando es que nuestros muchachos, nuestros jóvenes se pierdan a edades muy tempranas. Hoy más que nunca tenemos que agudizar esa habilidad de discernir. Yo no sé qué le pide usted a Dios en sus oraciones. No sé si usted le está pidiendo un novio, no sé si usted le está pidiendo a Dios un trabajo, no sé si usted le está pidiendo a Dios una casa. Pídale a Dios discernimiento. Esto que aparece en la red social, ¿viene de Dios? No viene de Dios. Esto que mis hijos están aprendiendo en la escuela, ¿viene de Dios? No viene de Dios. Hoy necesitamos tener una vista muy aguda y muy fina para saber cuál de los dos hermanos es Caín y cuál de los dos hermanos es Abel. Porque eran hermanos, porque muy probablemente se parecían. Pero ¿quién es Caín? ¿Puedes identificar a Caín en el medio donde te mueves? ¿Puedes identificar a Abel dentro de un bus? ¿Puedes identificar a Caín en un supermercado? ¿Puedes identificar a Caín en el aula donde tu hijo estudia? Es ahí donde nosotros tenemos que ocuparnos con esa primera señal que Jesús nos está diciendo, esta primera advertencia que Jesús nos da de el peligro de que muchos de nosotros podemos ser engañados. Y Jesús lo dice, muchos de ustedes se van a devolver y van a traer falsas doctrinas. Muchos de ustedes van a ser engañados. Y ahora más adelante vamos a analizar quiénes son los que van a ser engañados y por qué muchos hoy en día se dejan engañar. Algo muy interesante que nos dice Judas en este versículo 3 y 4 es que los apóstatas, los falsos cristos, esos falsos maestros, usted y yo los tenemos infiltrados. Antes se predicaba de que los falsos cristos venían de afuera hacia nuestras iglesias. Así es muy fácil. Si yo sé que entra una persona a la iglesia con una enseñanza errónea, inmediatamente lo identifico. No es de los nuestros, es un aparecido, acaba de llegar, quién sabe de dónde viene, y lógicamente lo mapeo, lo ubico, lo esquineo y lo aniquilo, espiritualmente hablando. Pero ¿cómo hacemos con esos infiltrados que tenemos dentro de nuestros ministerios, dentro de nuestras propias iglesias? ¿Cómo hacemos con esa cizaña que está creciendo con el trigo, que se parece tanto, pero que muchas veces, hasta que aflora su verdadera intención, es que me doy cuenta de quién es, cuando tal vez ya le ha hecho demasiado daño a la iglesia, demasiado daño a nuestro ministerio? Judas nos está diciendo en el versículo 3 y 4 que algunas personas perversas se han infiltrado entre ustedes. Un infiltrado es una persona que se oculta, es una persona que se esconde, es una persona que anda desapercibida, es una persona muy sutil que pareciera que es, pero es una persona que lo que anda es disfrazada. Usted nunca verá a un apóstata, nunca verá a un falso maestro con una etiqueta o con un rótulo cuando entre a la iglesia y que le diga: yo soy apóstata, yo soy un falso maestro, buenas tardes. Nunca. Porque recuerde usted que Satanás se viste
como ángel de luz. No son evidentes en cuanto a sus verdaderas intenciones. A Satanás no le sirve ser tan evidente. Satanás sabe cómo entrar por la puerta de la cocina. No te va a entrar por la puerta de la sala. No te va a entrar por el techo. Te va a entrar muy sutilmente, donde menos te des cuenta. Y por eso es que cuando los vemos llegar, entran muchas personas a nuestras iglesias, a nuestros ministerios, personas atractivas físicamente, una mujer muy bella, un hombre muy corpulento, muy agradable a la vista. Entran personas que son elocuentes, aduladoras, personas lisonjeras, personas que tienen un verbo muy claro, que son atrayentes, son como imanes. Vean lo que es la maldad. Y muchas veces nosotros nos dejamos deslumbrar. Yo conozco pastores y pastoras que se deslumbran muchas veces con personas nuevas que llegan a nuestras iglesias. Les tiramos la alfombra roja. El domingo siguiente ya está predicando. Al mes ya lo nombramos de anciano de la iglesia. Y cuando nos damos cuenta, ese encantador o esa encantadora nos está haciendo un daño tal que definitivamente ya cuando se han metido y han sacado las uñas, tal vez ya es muy tarde hacer algo al respecto. No se deje embarcar. No es todo lo que entra por la vista. Recuerde usted que cuando Samuel va a buscar al segundo rey de Israel, Dios lo manda a la casa de Isaí. Vaya a buscar el segundo rey. Y cuando Samuel pone a desfilar a los hijos, y el primero que aparece es Eliab, un hombre alto, atractivo, corpulento, era el mayor, muy bonito para ser rey. Y Samuel se fue en todas. Y Samuel era un profeta. Samuel era un siervo de Dios. Por eso, usted tiene que tener cuidado. Si Samuel no pudo discernir que ese hombre no era el segundo rey para Israel, porque se dejó llevar por sus encantos, cualquier pastor, cualquier ministro, le puede suceder exactamente igual. Y Dios le dijo: Samuel, cuidado, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Tenga mucho cuidado, no se deje encantar. Llegan personas con billetera en mano y empiezan a dejar unos diezmos y unas ofrendas que a muchos pastores se le caen las babas. Tenga mucho cuidado. Usted no debe negociar con la fe. Usted tiene que defender la fe a capa y espada y por encima de quien sea. No se deje deslumbrar. No se deje encantar. Abra muy bien los ojos, porque Satanás se viste, lo vuelvo a reiterar, como ángel de luz. El mismo apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, nos decía en el versículo 13 al 15 del capítulo 11: Dios nunca envió a esos hombres. No son más que estafadores que le han hecho creer que son apóstoles de Cristo. Dice Pablo: esto a mí no me sorprende, esto a mí no me asusta. Olvídese, podrá ser la linda más linda, podrá ser el guapo más guapo, podrá ser el mayor diezmador que usted quiera. Pero dice Pablo: a mí esto no me sorprende. Porque Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. No es extraño, dice Pablo, que sus siervos, hablando de los siervos de Satanás, se disfracen como gente que hace el bien. Un día recibirán el castigo que por sus perversas obras merecen. Cuidado, dice Pablo: a mí no me sorprende nada. Y con todo respeto, a mí tampoco me sorprende nada. Definitivamente, tiene que ser algo muy, como decía mi abuela, para que uno se deje ir. Pero los hijos e hijas de Dios que disciernen, los hijos e hijas de Dios que pesan los espíritus, los hijos e hijas de Dios que no se dejan llevar por una cara bonita, por un dinero, por un verbo elocuente, inmediatamente saben si aquello viene de Dios o no viene de Dios. Y Pablo lo dice: Dios nunca envió a esos hombres. Hicieron creer a otros que eran
dice apóstoles de Cristo y no lo eran. Ese es el peligro que nosotros tenemos hoy en día. Muchos se autoendilgan títulos que Dios nunca les ha asignado. Dicen que hay que llamarlos de tal manera cuando Dios nunca les ha dado ni el respaldo ni la cobertura para que sean llamados de esa manera. Los apóstatas son especialistas en usar la gracia de Dios como licencia para cometer toda clase de actos de maldad. Y no solamente actos inmorales. A mí lo que más me preocupa es ese tipo de adoctrinamiento antibíblico. A mí me preocupa más, porque ellos pueden jugar de que son personas incólumes, personas serias, maridos de una mujer, esposas de un solo hombre, tienen familia, trabajan. Ellos son personas normales como usted y yo, pero son espías del enemigo que se nos infiltran en nuestras iglesias. Son espías enviados por Satanás para causarnos daño, para dividirnos, para restarnos, para ponernos a pelear. Y es ahí donde usted, amado pastor, amada pastora, hermano líder de ministerio, evangelista, maestro de escuela dominical, usted tiene que estar muy atento para identificar a esos farsantes y bloquearlos totalmente. Es increíble, decía Spurgeon, un predicador siglos atrás, que Satanás sabe muy bien que un demonio en la iglesia, dentro de la iglesia, puede hacer más daño que 1000 demonios fuera de la iglesia. Nosotros no tenemos problema con lo que está afuera, porque cuando entra lo identificamos y lo bloqueamos. El problema lo tenemos con lo de adentro. Alguien decía, imagínese un barco en el mar. Usted no tiene problema con el agua que está fuera del barco. El barquito está flotando. Mientras el agua esté afuera, el barquito flota. Pero cuando usted empieza a notar cómo se introduce el agua en el barquito y empieza a hundirse porque el agua empieza a incorporarse y a llenar el barco, ahí sí estás en problemas. Usted no tiene problemas con todos esos falsos maestros afuera. El problema nuestro es cuando los dejamos actuar, no los vemos venir, no estamos prestos, no estamos probando los espíritus, y es ahí donde el mar entra en el barco y nos termina hundiendo. El mismo Jesús había dicho en Mateo capítulo 7, en el versículo 15, anteriormente, antes de referirse a estas señales de los últimos tiempos, ya Jesús había hablado acerca de estos mentirosos cuando él dijo, cuídense de los falsos profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Otras traducciones dicen lobos vestidos con piel de oveja. ¿Y qué nos está diciendo Jesús aquí? Cuídense. Pastor, cuide su iglesia. Pastora, cuida tu rebaño. Maestro de escuela dominical, cuida a esos alumnos que tienes en el aula. Cuidado, porque hay muchos que andan diciendo, yo vengo de parte de Dios, yo soy el apóstol tal, yo soy la profetisa tal, yo soy el reverendo tal, yo soy la monseñor tal, y el Señor dice que yo les diga a ustedes que tal cosa, que tal otra. Mucho cuidado, sea celoso. Usted recuerde que es un mayordomo de algo que no le pertenece. La iglesia no es suya. Usted es un administrador puesto por Dios. La iglesia le pertenece a Dios porque Jesús la pagó con su sangre. Entonces el Señor me ha puesto a administrar un ministerio y por tanto yo tengo que estar muy celoso de todo lo que quiere entrar al ministerio, porque a mí el Señor un día me va a llamar a cuentas y me va a pedir resultados de mi administración. ¿Qué dejé yo, qué permiso di para que se metiera
lo que se metió, hasta dónde yo fui tolerante, hasta dónde yo dejé que todo el mundo hiciera lo que le diera la gana, hasta dónde yo permití que muchos vinieran a hablar en nombre de Dios cuando eran un montón de mentirosos y farsantes. Cuidado, el Señor lo está advirtiendo. El que tenga oídos para oír en esta tarde noche, amado hermano y hermana, oiga. Cuando Satanás se le acerca a Adán y a Eva, Satanás no llegó con un arma visible. Satanás nunca le dijo a ese matrimonio, oigan, yo soy el diablo y vengo a engañarlos. No lo hizo. Satanás muy sutilmente se disfraza, utiliza un animalito para presentarse delante de este matrimonio. ¿Y cuál es el arma que Satanás lleva? No era algo visible. Satanás llegó ante Adán y Eva con una idea. Satanás llegó a tener una conversación. Satanás llegó a hacerlos dudar. Satanás llegó a hacerlos que desconfiaran de Dios. Muy sutilmente, Satanás empezó con una serie de preguntas y los fue envolviendo hasta que se terminaron de comer el plátano maduro o el chayote o la yuca. Yo no sé cuál fue el fruto prohibido, pero de que se la comieron, se la comieron. Esa sutileza es la que hoy en día están utilizando muchos falsos maestros. Y la gran tragedia es que de una manera consciente o inconsciente, el falso maestro, el apóstata, está condenando a sus seguidores. Vean lo que decía Jesús en Mateo, capítulo 15, versículo 8 y 14. Inventan reglas y luego las enseñan, diciendo que yo las ordené. No hagan caso de los fariseos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y los dos van a terminar cayendo en una zanja. Se va a ir al lago de fuego el maestro mentiroso, porque así lo declaran. Usted lea a los apóstoles hablando acerca de apostasía y todos al final de sus comentarios los terminan declarando como condenados. El apóstata desde ya es un condenado al lago de fuego, porque está provocando que muchos se vayan a la perdición y no se van a ir solos. Se va a ir el apóstata con todos aquellos que voluntariamente dejaron engañarse. Y en eso voy a ser incisivo. Nadie podrá echarle la culpa al apóstata de que el apóstata lo engañó. Perdóneme, usted se dejó engañar, usted se dejó embaucar, usted se tragó lo que el apóstata le decía, tal vez porque era lo que usted quería oír, como lo vamos a ver más adelante. Muchos abandonan la fe por ir a buscar a esos farsantes que le digan lo que usted quiere escuchar. Si usted lee toda la carta a Judas, no tenemos tiempo para poder abarcarla toda, pero es interesante cómo Judas describe 18 rasgos poco halagadores de los apóstatas. Por eso, hermano y hermana, nadie engaña a nadie. Si usted quiere identificar la verdad y pesar la mentira cuando venga, usted tiene la Biblia. Usted no necesita adivinar. Usted no necesita ver en las nubes figuritas, ni ver el movimiento de las hojas de los árboles. Usted no necesita que Dios le hable en sueños, olvídese. Usted tiene la palabra de Dios. Judas nos dice, por ejemplo, rápidamente, en el versículo 4 del capítulo de Judas, Judas nos dice, en primer lugar, que los apóstatas son impíos. En segundo lugar, que son moralmente pervertidos. En tercer lugar, que niegan a Cristo. Ven qué interesante. En un solo versículo, todos los tips que Judas me da para que yo identifique a esos mentirosos. Cuando voy al versículo 8, Judas me dice, número 4, degradan su cuerpo. Están cargados de maldad contra sí mismos. Número 5, son rebeldes. Porque el apóstata es un rebelde. Porque el apóstata es una persona que desacata lo que Dios ha ordenado. Número 6, blasfeman de los ángeles. Se meten con cosas que ignoran y ni dominan. Y tienen la desfachatez y el orgullo de meterse con los espíritus de las tinieblas. Tienen la desfachatez de decir cosas como si ellos pudieran
controlar todo lo que sucede en el mundo invisible. Algo más que nos dice Judas en el versículo 8 es que ignoran a Dios. El apóstata es clarísimo cuando deja a Dios de lado e incorpora sus propias normativas. En el versículo 10 del capítulo de Judas me dice que los falsos maestros, que los apóstatas, proclaman falsas visiones. Y número 10, son autodestructivos. Se autodestruyen ellos, destruyendo a los demás. En el versículo 16 del mismo capítulo me dice que son murmuradores, que son buscadores de faltas, que son autocomplacientes, que usan palabras arrogantes. Ellos tienen la verdad absoluta, es lo que ellos digan, es su santa palabra. El que no esté de acuerdo lo echo de la iglesia. El que no le parezca lo que yo digo, que se largue. El que no acepta, aquí no tiene nada que hacer. Aquí yo necesito monigotes, aquí yo necesito títeres, aquí yo necesito gente que a todo me diga que sí, y al que no le gusta, que se ponga a caminar. Ese es uno de los rasgos característicos. Si de eso hay en tu iglesia, cuidado, porque puede estar habiendo apostasía en el lugar donde te congregas. Los apóstatas son aduladores, lisonjeros, son buenos para sobar la bata, como decía mi abuela. Son buenos cuando quieren obtener algo de usted. Harán todo lo posible para que usted se sienta el más hermoso o la más hermosa de la iglesia. Nos dice Judas también en el versículo 18 que ellos, con una desfachatez total, se burlan de Dios. En el versículo 19 causan divisiones. La apostasía, tarde o temprano, va a tener que sacar sus tentáculos. Tarde o temprano va a aflorar lo que verdaderamente querían. Y lo que van a terminar logrando es dividiéndonos. Por eso muchas iglesias hoy en día se han dividido, porque no pudieron percibir lo que estaba entrando y en determinado momento unos se fueron con la verdad y otros se quedaron con la mentira. Y la apostasía, algo que hace, y cuando ya lo hace es difícil hacer algo al respecto, es causar división, causar disensión, causar contienda. La apostasía definitivamente, como el rasgo número 17, dice Judas, es de mentalidad mundana. Usted no siente, no percibe espiritualmente que a usted lo que esa persona habla le llena. Siempre será cargada de mundanalidad, siempre están cargados de carnalidad. No dan consejos a la luz de la palabra, predican lo primero que se les ocurre, nunca van a la Biblia. Están totalmente sin fundamento alguno. ¿Por qué? Porque no quieren nada con Dios, porque no quieren nada con Cristo, el único fundamento sobre el cual usted y yo como siervos podemos construir. Algo también que sucede con estos estafadores, con estos farsantes, es que definitivamente no tienen el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, Romanos capítulo 8-9, que solo el cristiano tiene el Espíritu Santo. Jamás estos apóstatas van a tener el Espíritu morando en su corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos guía y estos rebeldes no quieren dejarse guiar. Y por tanto, si no tienen el Espíritu Santo, jamás podrán ser salvos. Por lo que la condenación para estos hombres y mujeres está señalada. La segunda parte del versículo 4 de Judas dice, con razón, dice Judas, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Se lo lees a Pablo, se lo lees a Pedro, se lo lees a Jeremías, se lo lees a Moisés. Todos aquellos que predican lo que Dios no ha dicho, todos aquellos que llevan doctrinas antibíblicas, ellos están listos para ser condenados. Ahora, a mí no me importa si estos tipos y esas tipas se condenan. Si se condenan es porque ellos buscan su propia condenación. A mí lo que me preocupa es que usted sea engañado por esos mentirosos y por esos estafadores. Porque ellos van a lograr engañar a muchos. Y es ahí el problema. Si fuera que se van a perder solos, no importa. El problema es todo lo que se van a llevar arrastrado.
Y es aquí donde yo vuelvo a ser reiterativo. Cuida tu iglesia. Si eres un pastor, si eres una pastora, cuida tu iglesia. No te dejes embaucar, no te dejes encantar. El hecho que te lleven un dinerito, el hecho que te lleven una comidita, el hecho que te inviten a un restaurante, el hecho que te regalen un traje o un vestido muy lindo, no te dejes encantar. Cuidado, no entregues a tu iglesia a Satanás. No se la pongas fácil. Pídele a Dios discernimiento. Pesa los espíritus. No te entregues tan fácilmente a otorgar puestos. No le des el púlpito a cualquier palangana. Tenga mucho cuidado. Usted tiene que ser celoso de su iglesia. Usted tiene que ser celoso de lo que Dios le ha dado a usted en administración. No es suya la iglesia. El Señor se la dio para administrar y usted tendrá que dar cuentas a ellas. Y por eso es que hoy más que nunca, pídale a Dios discernimiento. Tenemos que seguir hablando acerca de la apostasía. Eso nos va a llevar no sé cuántas sesiones. Tenemos que ir a las cartas de Pedro. Tenemos que ir a las cartas de Juan. Tenemos que ir a las cartas de Pablo. Porque lo que estamos hablando en esta noche, nosotros sí tenemos la autoridad de refrendarlo contra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Y Jesús decía, la verdad os hará libres. Lo que predicamos en Ministros de la Palabra está sustentado 100% con la verdad. Y la verdad es la palabra del Señor. Hay mucho de qué hablar y es muy importante que usted tome nota, que usted esté muy atento para que inmediatamente, cuando usted empiece a ver todos esos rasgos, Pedro nos da N cantidad de rasgos que vamos a analizarlos uno a uno. Pablo nos da otro montón de rasgos que muchas veces pasamos por alto. Escuchemos a los apóstoles, escuchemos la palabra de Dios que viene del cielo y que es inspirada por el Espíritu Santo. Y así nadie, absolutamente nadie, nos va a mover de lo que creemos, de lo que profesamos y de lo que predicamos. Más que nunca, hoy tenemos que ir a la palabra. Conviértase en un hombre y en una mujer diligente, que estudia la palabra, que inquiere en ella, que cuando algo no entiende usted le pide al Espíritu Santo, que le abra los ojos. A partir de ahora, cuando le estén predicando en su iglesia, abra los ojos, abra el entendimiento, dígale al Espíritu Santo, está mi pastora predicando lo que yo necesito recibir como alimento, o me está engañando. ¿Me está engañando mi pastor? El pastor que yo he tenido durante 30 años me ha estado engañando todos esos 30 años y le he dicho a todo que sí. Cuidado. El Señor lo advirtió. El Señor lo dijo. Si usted se deja engañar, es su problema. Usted lo quiso así. Es un tema de cada uno. Es un tema que cada uno tiene que resolver por sí mismo. Busque de Dios, entre a la palabra, no deje que le metan 10 con hueco, porque estamos llenos de mentirosos y de estafadores. Y como les reitero, vamos a seguir el próximo jueves y muy probablemente unas 2 sesiones, 1 o 2 sesiones de la próxima semana, porque esta primera señal no la vamos a cerrar hasta que nos quede a todos totalmente claro por dónde es que anda la situación. Padre, gracias por tu palabra, porque ella no vuelve vacía, porque ella habla a nuestros corazones. Que nuestros hermanos pesen todo lo que hemos dicho en esta noche. Cada palabra, cada comentario que pueda ser pesado, que pueda ser revisado, si viene de ti o si es palabrería humana. Recibe toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todas nuestras sesiones están grabadas en formato audiovisual, en formato radiofónico y en formato de texto. En este momento tenemos casi 800 mensajes de la palabra que usted puede ir y revisar en nuestras diferentes plataformas. Están abiertas al público. Usted entra a ministrosdelapalabra.org
y ahí lo lleva hacia Facebook Live, hacia YouTube, hacia nuestro blog, lo lleva a los podcasts, a la radio misma. Y usted puede pesar cada palabra y cada mensaje que le predicamos en Ministros de la Palabra. Usted no permita que le mientan. Usted no permita que le engañen. El Señor lo ha advertido. Líbrenos, Dios, en Ministros de la Palabra, que estemos engañando a otras personas, predicando algo que no está sustentado con la palabra del Señor. Y en eso siempre seré vehemente. Usted tiene ahí las pruebas. Si hay algo que hemos dicho que va en contra de la palabra del Señor, yo le entrego toda la autoridad para que usted, si quiere hacerlo hasta público, nos diga, usted mintió. Ministros de la Palabra están mintiendo, porque eso no lo dice. Le invito a que haga la prueba. Nos ponemos en este momento delante del Señor con mucho temor y con mucho temblor, para que todo el que quiera revisar nuestras diferentes sesiones lo haga y busque a ver si encuentra algo que no está fundamentado con las Sagradas Escrituras. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, muy agradecido por su preferencia en esta noche. Esperamos haberlo bendecido a la luz de la palabra. Hoy, 7 de la noche, MP Radio. Dentro de una hora, los pastores Enríquez estarán desde Argentina con su programa de fe en fe, de gloria en gloria. Y los pastores Enríquez hoy tienen un tema que han titulado Jesús, vida abundante. Hoy, 7 de la noche, MP Radio. ¿Quiere seguir recibiendo buena palabra? En una hora, a través de MP Radio, usted va a seguir recibiendo buena palabra. Y la va a recibir desde la Argentina. Que Dios, hermano y hermana, les bendiga.